Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 24 de octubre. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24, con el título Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. O podríamos decir, vestíos de Cristo Jesús. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 17. Dice la palabra de Dios así. Dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora el apóstol Pablo los exhorta firmemente a dejar la vida vieja atrás. Dice, ustedes antes vivían así como los otros gentiles, con una mente sucia, diferente, una cosmovisión egocéntrica. Y mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de nuestra vida vieja antes de conocer a Cristo Jesús. Dice que andan en la vanidad de su mente. Todo lo que piensan es vanidad. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Andan en tinieblas, andan en oscuridad. Creen que saben, pero no saben absolutamente nada. Hermanos, ¿qué podemos hacer en plena oscuridad, en tinieblas? Nada. No podemos tocar ni palpar nada, ver nada. Tropezamos, no vemos las cosas como verdaderamente son. Percibimos las cosas incorrectamente. Tenemos un concepto completamente erróneo de lo que es la verdad, lo que es la realidad. Teniendo el entendimiento entenebrecido, andan en oscuridad y tinieblas. Y dice, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida significa que están muertos. No solamente andan pensando en vanidades, andan en pura oscuridad, andan muertos, lejos de Dios y muertos por la ignorancia que en ellos hay. Porque no conocen a Dios, están lejos de Dios, están muertos sin Dios, viven en la vanidad de su mente con el entendimiento entenebrecido por falta de conocimiento correcto de Dios y además de ignorancia, dice, por la dureza de su corazón. ¡Wow! Pensamientos vanos, entendimiento entenebrecido en oscuridad. Lejos de Dios, muertos, ignorantes y con un corazón duro, un corazón de piedra. Entonces vemos que sigue la palabra de Dios aquí, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, además de tener un corazón duro, son insensibles. No tienen sensibilidad a las cosas de Dios. Hermanos, este es un problema. Les he hablado acerca de la gente que tienen esa enfermedad de la lepra, que ya no sienten el dolor. Uno diría, wow, pues cómo me gustaría no sentir el dolor. Pero porque no sienten dolor, entonces no saben si se queman su mano o se cortan el dedo. El dolor es importante porque nos hace entender que algo está mal. Pero si pierdes toda sensibilidad y ya no sientes, ya no tienes una conciencia, ya no tienes una brújula moral y no sientes lo que es el dolor, no sabes lo que es bueno y malo, entonces andarás completamente perdido. Y por todo esto dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la lujuria, del deseo de experimentar el placer sin importar lo que uno tenga que hacer, sin importar si tú hieres a una persona o perjudicas a alguien, tú lo tienes que tener. Quieres el placer, tú no tienes control, no tienes dominio propio.
se entregaron a la lascivia, a la lujuria, para cometer con avidez, con gusto, con ganas, de una forma descontrolada, toda clase de impureza sexual. Así vivían los cristianos efesios y nosotros antes de conocer a Cristo. Y el apóstol Pablo está diciendo: dejen toda esta vida vieja atrás, ¿ok? Despójense de este pecado. Dice en el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces vemos aquí una y otra vez que se habla de Cristo, Cristo, Cristo. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo es la materia que aprendemos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, además de ser la materia, Jesús es el maestro que nos enseña conforme a la verdad que está en Jesús. Y Jesús es el medio ambiente en el cual vivimos. Jesús es la materia, el maestro y el medio ambiente. Jesús es todo. Dice el apóstol Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, yo me acuerdo cuando recién empezó la pandemia y Sharon iba a trabajar, se iba y se tenía que poner una bata por encima, se sellaba completamente, una mascarilla aquí, cubrebocas, y además tenía se cubría completamente para protegerse del coronavirus. Y lo primero que hacía cuando llegaba a la casa era que corría al baño y se bañaba, se quitaba toda la ropa sucia y se bañaba y se vestía de ropa limpia. Y así debemos de hacer nosotros, hermanos, todos los días, no físicamente, no externamente, sino espiritualmente. Cuánto nos ensuciamos, nos contagiamos andando en el mundo. No nuestra ropa, sino nuestra mente y nuestro corazón. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Son palabras parecidas a la palabra en Romanos 12, versículo 1. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? A través de la palabra, a través de meditar en la verdad de la palabra de Dios. Dice en Efesios 5 acerca del lavamiento de la palabra. El esposo debe de lavar a su esposa, no con agua, no con jabón, sino con la palabra de Dios. La palabra es la que purifica, es la que renueva nuestra mente, que nos reprograma, que nos hace pensar de una forma bíblica y correcta que le agrada a Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No solamente se trata de nuestras acciones, hay algo más profundo que eso, nuestra mente y luego nuestro corazón. Las cosas entran por nuestros sentidos, van a la mente, corrompen la mente, luego se apoderan del corazón y luego así actuamos y hacemos cosas que no le agradan a Dios. Renovaos aquí. Entonces, si son limpios y puros aquí, y eso baja a purificar y limpiar sus corazones, sus obras serán diferentes, agradarán a Dios. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No solamente se trata, hermanos, de despojarnos de lo malo, que lo tenemos que hacer. Por ejemplo, si yo me enojo con mis hijos, yo debo de deshacerme de ese enojo, de esa ira. Debo de despojarme de la ira, pero debo de vestirme de amor. No solamente se trata de despojarnos del pecado, se trata de vestirnos, de revestirnos con la justicia y santidad de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Así que, hermanos, para empezar el día de hoy, quiero que oremos de esta manera. Oh Señor, reconozco con mucha humildad que viviendo en este mundo tan corrupto, lleno de pecado, que yo caigo, que yo
soy tentado, que mi mente es corrompida, mi corazón se ensucia con las impurezas de este mundo. Te pido, te ruego, Señor, que me ayudes a despojarme de todo lo malo, activamente. O sea, a hacer lo que Dios hace en nuestros corazones, pero nosotros también tenemos que participar activamente en despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, vestirnos de Cristo Jesús, meditando en la palabra de Dios, orando y teniendo comunión con Dios, meditando en Jesucristo. Así que veremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos hoy en la tarde a las 7:30 de la noche para nuestro culto presencial aquí en la iglesia. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.